Inicia elaboración de informe para primer debate de proyecto de ley de fomento productivo, urgente en materia económica. Comunidad Andina de Naciones ratifica que Ecuador debe eliminar tasa aduanera. Asambleístas por Creo presentan denuncia en la Fiscalía en contra del ministro de Agricultura. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Jueves 7 de junio del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, las noticias. La Comisión de Desarrollo Económico empezó con la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de fomento productivo urgente en materia económica. La mañana de este jueves, la mesa recibió nuevas observaciones por parte de los transportistas pesados y de la Cámara de Industrias de Manta. Ricardo Bravo con información. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Desarrollo Económico retomó el análisis del proyecto de ley de fomento productivo aquí en la mesa legislativa. Esta mañana los legisladores revisaron artículo por artículo esta iniciativa y centraron su discusión en los temas referentes a los incentivos tributarios para el sector empresarial. Estuvieron los delegados del Servicio de Rentas Internas y también del Seguro Social. Pero la mesa legislativa también recibió en comisión general a Jaime Estrada. Él es el representante de la Cámara de Comercio de Manta. Hizo referencia a la extensión de beneficios tributarios para las empresas que inviertan en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Nosotros queremos hacer un planteamiento para que los sectores económicos de la provincia de Manabí sean beneficiados, justamente manteniendo el beneficio que teníamos sobre el anticipo del impuesto a la renta. Lo ha dicho el propio gobierno nacional, se necesitan por lo menos un periodo de 5 años. Lo que vivimos, la realidad de la reactivación económica de la provincia, creemos que ese tiempo inclusive va a ser corto, porque hay muchas de las acciones de reconstrucción y de reactivación que no se han ejecutado, que están en camino de ejecutárselas. Luego la mesa legislativa recibió a Juan Jarrín, él es el vicepresidente de la Federación Nacional de Transportistas Pesados. Aquí hizo una explicación referente a las exenciones tributarias para este sector. Solicitó, por el contrario, que se incremente de la tarifa cero en aranceles y del pago del IVA que actualmente tiene este sector y que se cobre el 12% del pago del IVA, fue lo que explicó y propuso en la mesa legislativa. Nosotros al comprar un camión pagamos IVA. Al comprar neumáticos pagamos IVA, al poner combustible en los vehículos pagamos IVA, en los peajes pagamos IVA y no tenemos absolutamente con qué cruzar. Nosotros generamos algo del 2% del Producto Interno Bruto en el año 2017, como 2.000 millones de dólares. Pero la sesión de esta mañana de la Comisión de Desarrollo Económico contó con una particularidad, y es que los asambleístas que pertenecen a la Comisión del Régimen Económico participaron en la discusión en esta mesa legislativa. Uno de ellos fue Pavel Muñoz. Hizo duras críticas a este proyecto de ley, sobre todo en los temas referentes a la remisión de intereses y también sobre los temas macrofiscales. Cuando uno utiliza una remisión, lo utiliza fundamentalmente por dos conceptos. Número uno, tiene crisis de liquidez, por lo tanto necesita plata rápido. O número dos, la cartera, ¿no es cierto?, es muy baja, por lo tanto el costo de cobro es mayor. Y aquí lo que uno no ve es que operen esas dos cosas. Si yo tengo necesidad de liquidez rápida, ¿por qué doy una remisión de hasta 2 años para deudas menores de 5 millones de dólares? Es decir, la anterior decía, si usted paga en 60 días, le doy el 100%. Si paga en 90 días, le doy el 50%. O sea, aquí me parece que ese concepto de remisión debería verse. Entonces, tal vez cabe analizar que no se beneficien los que ya se beneficiaron, eliminarlas de tránsito, eliminarlas de seguridad social, y hay unas que de alguna u otra manera está concebido también como un delito en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal. Esto me parece que las reglas macrofiscales son un mensaje, porque a ratos el problema que tenemos con la ciudadanía es que decimos regla macrofiscal y que no tengamos déficit. Suena hermoso, pero eso también significa que vamos a llevar la inversión a cero, y eso puede tener dos problemas: atender las necesidades ciudadanas o generarle un frenazo a la economía de la cual no pueda salir, presidente.
Como ha sido la tónica a lo largo de esta semana, la Comisión de Desarrollo Económico sesionará esta tarde, recibirá a los delegados de CONGOP y de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Nosotros estaremos atentos y les llevaremos adelante todas las incidencias de la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico de esta tarde. Hasta aquí este informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo. Desde la Comisión de Desarrollo Económico. Mediante resolución número 2007, la Secretaría General de la Comunidad Andina, CAN, declaró este miércoles 6 de junio del 2018 como infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Ecuador ante este organismo y reiteró su decisión de que el país elimine la tasa de control aduanero. Dicha tasa fue creada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENA, en noviembre de 2017 y en ella se imponía un valor adicional a todas las importaciones. La decisión de la CAN se origina a partir de que Perú y Colombia en este año solicitaron al organismo andino se revea la situación, pues afectaría el programa de liberación de comercio del Acuerdo de Cartagena. Hasta el momento no existe respuesta oficial de aduanas del Ecuador. La Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza analiza la posibilidad de crear un código orgánico de seguridad que abarque la Ley de Seguridad Pública, la Ley de Defensa y la Ley de Inteligencia. La comisión pidió 20 días de prórroga para entregar el informe. La propuesta surgió durante la comparecencia de los ministros de Defensa Osvaldo Jarrín y del Interior Mauro Toscanini a la Asamblea Nacional para abordar las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. El asambleísta René Yandún amplió los detalles. Se van a unificar inclusive 3 leyes, la Ley de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia, que no existe. El legislador del movimiento Juntos Podemos, Fernando Burbano, señaló que la posibilidad de crear un código orgánico de seguridad toma fuerza. A su criterio, las reformas a la ley de seguridad no son suficientes. En un mismo acto legislativo podamos tener estos 3 instrumentos legales que van a asegurar que tengamos una normativa que garantice la seguridad humana de los ecuatorianos. La legisladora Ana Belén Marín además señaló que se creará una ley de inteligencia. Porque la inteligencia va en diferentes aristas. Inteligencia, por ejemplo, también vincula al tema financiero, al tema de la SENAE, el tema tecnológico y otras instancias adicionales. Por su parte, el presidente de la comisión, Juan Carlos Yar, informó que pedirán a la presidencia de la Asamblea una prórroga de 20 días para presentar ante el Pleno el primer informe. Es con el fin de tener una articulación directa con tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y también la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Que queremos tener un trabajo articulado conjuntamente con la Asamblea. Según los legisladores, a través de un trabajo articulado entre varias instituciones, se busca garantizar la seguridad del Estado. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales resolvió continuar con la fiscalización de los temas de seguridad en la frontera norte. Los legisladores resolvieron enviar una carta a los familiares del equipo de Diario El Comercio, indicando que la fiscalización de los actos realizados antes, durante y después del asesinato han sido tratados en el Pleno de la Asamblea y en la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza, por lo que la mesa legislativa investigará sobre la repatriación de los cuerpos. Además, fiscalizarán los actos realizados por el gobierno en torno a la pareja que aún se encuentra en cautiverio en manos de organizaciones narcodelictivas. El asambleísta René Yandún no descarta que se pueda recibir en comisión general a los familiares. Se haga conocer a los familiares que ya se dio el proceso que correspondía y hoy más bien lo que tenemos que hacer es buscar la manera de tomar contacto con el gobierno colombiano para la búsqueda de los cadáveres y el rescate de los mismos. Y en segundo lugar, hacer un seguimiento de los 2 ecuatorianos que aún siguen secuestrados. Y finalmente, de que esto quede en actas y se haga una comunicación a los familiares, haciendo conocer del trámite que hemos dado dentro de nuestra comisión. Yo considero de que el aspecto diplomático es el que debe pesar en este momento. En cualquier país, con cualquier acuerdo de carácter binacional, y no se diga de carácter de seguridad, creo que es el gobierno, a través de la diplomacia, quien tiene que presionar al gobierno colombiano.
La incorporación de procesos digitales para el manejo de trámites administrativos fue la propuesta planteada por parte de la Cámara de Comercio de Quito y de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico al interior de la Comisión del Régimen Económico, dentro del tratamiento del proyecto de ley para la eficiencia de trámites. La mesa legislativa analizó también la descentralización para realizar estos procesos. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, fue el primero en presentar sus observaciones al proyecto de optimización y eficiencia de trámites. Sobre la base de 3 aspectos fue su intervención, que según explicó, se han convertido en trabas para las empresas, como mayores dificultades para aperturar un negocio, escasa o nula protección de los inversionistas y liquidación de una empresa es imposible debido a los trámites. ¿Qué logramos si es que agilitamos muchos trámites en el país? Y es generar fuentes de trabajo formales. La simplificación de trámites administrativos mediante procesos digitales es una de las propuestas de Alarcón. Y sobre todo trabajar en digitalizarlos, una política de 0 papeles, todos podemos ahorrar costos y todos podemos ahorrar tiempo. Un mismo criterio compartió Javier Jara, subsecretario de Gobierno Electrónico del Mintel. Su propuesta complementaria a la Cámara de Comercio se basa en crear un canal virtual. Que la mejor manera de que se cumplan las promesas de servicio de cada entidad pública es que se empodere al ciudadano. La descentralización de trámites también será otro de los ejes de análisis, señaló el legislador Carlos Berman. A través de un ejemplo contó la situación de los ciudadanos al momento de adquirir un documento. No necesita que cada organismo tenga diferente y a veces en el mismo organismo le piden los mismos documentos cuando yo los presento. Y la propuesta contempla que las entidades reguladas por esta ley no podrán requerir copias de cédula, de certificado de votación y en general copias de cualquier documento que contenga información que repose en las bases de datos que conforma el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas. Mariela Logroño, TVL Noticias. El asambleísta Héctor Yepes solicitó a la Fiscalía que investigue las declaraciones del ministro de Agricultura Rubén Flores en torno al $1,500,000 para ejercer como ministro. De otro lado, asambleístas de la Revolución Ciudadana entregaron un video a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades cometidas por el contralor Pablo Celi. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos preparó un informe con detalles de estas actividades. Adelante. Gracias, buenas tardes. Aproximadamente hoy a las 9:30, el asambleísta del Movimiento Creo, Héctor Yepes, junto con el director nacional del Movimiento Creo y varios asambleístas del mismo movimiento llegaron acá a la Fiscalía General del Estado para presentar un documento para que sea esta instancia la que investigue un video que circula en redes sociales con declaraciones del ministro de Agricultura, Rubén Flores, en torno a supuestas declaraciones en donde él asegura que se necesita $1,5 millones para ejercer un cargo de ministro. Estamos hablando de una conversación clandestina, que alguien lo grabó y él no sabía. Lo dijo en público. Lo que sorprende es por qué no vino a denunciar lo que nosotros hoy sí venimos a denunciar con absoluta frontalidad. Es increíble que mientras nuestros agricultores están quebrados en todo el país, mientras no hay crédito ni caminos vecinales, haya sectores que levanten $1,5 millones para repartirse puestos en vez de ayudar con esa plata a nuestros campesinos. El asambleísta Héctor Yepes dijo que está pendiente también la comparecencia del ministro de Agricultura al Pleno de la Asamblea y que de la respuesta que dé ahí no se descarta también iniciar nuevamente un trámite de juicio político en su contra. Minutos más tarde también llegó Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular. Él llegó para solicitar a la Fiscalía que en el marco de su denuncia que presentaron en el septiembre de 2017 ya se tome la versión de Rafael Correa, Gustavo Yalc y Alexis Mera sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, control de la justicia y también delincuencia organizada. Dicen que ya es momento de tomar sus declaraciones. Pedimos al señor fiscal que se incluya en la denuncia presentada el informe certificado, la resolución del Consejo de Participación Ciudadana que ha demostrado hasta la saciedad que ha existido una red para controlar la justicia, lo cual establece efectivamente un delito. Cuando el Consejo de la Judicatura, bajo la presión del Ejecutivo, interviene en fallos judiciales, hay irregularidades en la nominación de fiscales, notarios y jueces, evidentemente estamos ante tráfico de influencias.
A la Fiscalía General del Estado también llegaron los asambleístas de la Revolución Ciudadana. El asambleísta Esteban Melo dijo que entregó a la Fiscalía unos videos, que puso en conocimiento de la Fiscalía unos videos que forman parte de los Capaya Leaks. Ahí dijo que Carlos Pareja Yanuseli hace referencia a supuestas irregularidades efectuadas por el contralor subrogante Pablo Celi, en la que el señor Carlos Pareja Yanuseli señalaba que para los señores Pablo Celi, Luis Miño, Luis Novoa, brazo derecho del señor Contralor del Estado, la siguiente pregunta, para que sea realizada en polígrafo. ¿Cobraban ustedes una tarifa a las contratistas de la refinería de Esmeraldas para sacar informes favorables? Entendemos que esto tiene que ser investigado por la justicia y que las acciones de la Fiscalía son fundamentales. Lo que estaríamos presentando en este momento es poniendo a conocimiento de la Fiscalía, porque entenderíamos que se podría haber cometido un delito de cohecho y probablemente también un delito de conclusión. El artículo 280 del Código Integral Penal, asimismo como el artículo 281 del mismo código. En la documentación, según el asambleísta Esteban Melo, también existen manuscritos de Alex Bravo en donde se certifica que Pablo Celi había participado a través de una fase intermedia con la trama de Odebrecht. Los asambleístas aseguraron que se ha pedido al Contralor garantice y certifique la legalidad de su cargo y sin embargo no han tenido respuestas. Por ello, y junto con la investigación que dejaron en la Fiscalía, no descartan que se inicie a futuro un trámite de juicio político en contra del Contralor subrogante Pablo Celi. Es lo que les podemos contar que ha sucedido en la mañana en la Fiscalía. Que tengan una buena tarde. Gracias, Lorena, por la información. Tiempo de una pausa, pero al volver más noticias. Sigan con nosotros. Regresamos con TVN Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias Emisión Central. En los próximos días comparecerá ante la Asamblea Nacional el ministro de Finanzas para referirse a los montos que adeuda el Estado a los jubilados. Solamente en el caso de los maestros la deuda superaría los 1.200 millones de dólares. Los integrantes de la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados buscarán la derogatoria del artículo 9 del Acuerdo Ministerial 094, que establece que el Estado no está obligado a pagar la compensación por jubilación en el caso de los servidores públicos menores de 70 años que decidan salir voluntariamente de sus cargos. Así lo manifiesta el vicepresidente de la Comisión, Homero Castañer. Un acuerdo en el cual le decían, entre otras cosas, a ver, a vos para jubilarte tienes que estar o ciego, o postrado, o con un cáncer, o muerto, porque le daban hasta puntos, o sea, era más conveniente estar muerto porque le daban 4 puntos más para pagarle más pronto a una persona. Según el representante de los jubilados, Alfonso Llanes, solamente en el caso de los maestros, la deuda supera los 1.200 millones de dólares. Centenares de compañeros, solamente en esta semana, miren, esta semana han fallecido 7 compañeros. Entonces ya no podemos seguir permitiendo que sigan falleciendo nuestros compañeros que a veces por falta de medios económicos no pueden atender su salud, no pueden atender los requerimientos básicos. Consuelo Benalcázar, de los jubilados de las Fuerzas Armadas, señala que los pagos de las obligaciones jubilares han sido discrecionales. Hacen una asignación para Fuerzas Armadas. Para el Ejército le dan 12 millones, asignan 12 millones. A la Marina le dan 2.400.000 dólares. Y a la Fuerza Aérea le dan apenas 195.000 dólares. La legisladora Cristina Reyes sostiene que se trata de un grupo vulnerable de atención prioritaria. Con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Trabajo para empezar a establecer los compromisos de pago. En los próximos días, los ministros de Finanzas, Educación, Trabajo y Salud comparecerán ante la Asamblea Nacional para delimitar cuántos jubilados esperan las compensaciones y los montos. Homero Castañer así lo confirma. Esperemos que el ministro Martínez tenga esa sensibilidad de poner ya un rubro, y así como se ha hecho la propuesta en la ley económica de en 3 años bajar un déficit, también que en estos 3 años que le quedan de gobierno se pongan al día con los jubilados.
Gobernadores y asambleístas también tendrán reuniones en territorio con los grupos jubilares para recoger sus interrogantes y buscar soluciones. Clever Aranda, TVL Noticias. Representantes de la Contraloría General del Estado, de la Comisión Nacional de Tránsito, del Ministerio de Justicia, de funcionarios judiciales, se pronunciaron en torno al proyecto de ley para la administración de fondos previsionales cerrados. Los delegados del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano describieron la problemática de este fondo. Contrato de obras a dedo, conjuntos habitacionales sin estudio de suelo, proyectos fantasma, falta de transparencia, entre otros aspectos. También representantes de la Asociación de Trabajadores de Petroproducción se refirieron a las tasas de los préstamos de este fondo, la problemática en el manejo del mismo y la necesidad de recuperar inversiones. Forma de crear un remanente económico a base de la aportación de los integrantes, de los asociados. Solo que hubieron algunos fondos que recibían en forma inopinada fondos del Estado, fondos de los ecuatorianos. Entonces, aquella clasificación tuvo que ver con separar aquellos fondos que son de los ecuatorianos, que son fondos estatales, de los fondos que son propios de los aportantes. Y esos fondos continuarán, si es del caso, existiendo, porque hay absoluta libertad para asociarse, para aportar, para formar estos fondos. Así que este proyecto de ley busca esa intencionalidad. El asambleísta por el movimiento Creo, Fabricio Villamar, explicó ante la Comisión de Justicia los alcances de su propuesta de ley para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes. La iniciativa, cuyo contenido fue considerado en el informe para primer debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción, apunta a garantizar la protección del Estado, la seguridad personal y el anonimato a las personas que denuncien actos de corrupción en el ámbito público y privado. Así lo argumentó el proponente. De tal manera que los ecuatorianos que han conocido actos de corrupción durante estos 10 años puedan presentarse con certezas y con seguridad a cualquier autoridad, a la Fiscalía, a la Contraloría, al Consejo de Participación Ciudadana, y entreguen los elementos necesarios para identificar estos actos de corrupción. Que se tenga anonimato en la presentación de los documentos si es que se quiere, o que se tenga reserva en la identificación de la persona si es que se requiere, y que se conserve las garantías laborales para que la gente pueda presentar sus denuncias y que nos permitan identificar dónde está la plata que se robaron. La Comisión del Derecho a la Salud continúa con el tratamiento del proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte. En esta ocasión, la mesa legislativa escuchó las observaciones del Ministerio del Deporte y de la Fiscalía. Con estos aportes, el órgano parlamentario empezará la construcción del informe para primer debate. La Comisión del Derecho a la Salud continúa recibiendo aportes y observaciones al proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte. A la mesa legislativa llegó Danilo Icaza, coordinador jurídico del Ministerio del Deporte, quien expuso que las normativas vigentes que sancionan esta problemática son insuficientes. La clausura del escenario deportivo en caso de reincidencia. Como vemos, todas estas normas actuales no establecen sanciones para los hinchas violentos. El COIP actualmente da 100 horas de trabajo comunitario, previsión de ingresos hasta 1 año, y el acuerdo ministerial del Ministerio del Deporte, en el mismo sentido, una suspensión de ingreso al escenario deportivo. Así que la normativa actualmente existente es ineficiente. Asimismo, la mesa escuchó las observaciones de Juan Carlos Zúñiga, fiscal de Pichincha. Él, en cambio, sugirió que se aclare en el documento que la persona que porte una bengala en escenarios deportivos sea considerado como una contravención y no como un delito. Con ello, asegura, la sanción será inmediata y eficiente. Ya es inmediatamente juzgado. Inmediatamente va donde el juez de contravenciones, se realiza la audiencia e inmediatamente esta persona ya es sancionada. Y yo creo que ahí vamos a dar una muestra de acción a la ciudadanía. Tras escuchar las observaciones, Edmundo Samaniego, juez de garantías penales de Pichincha, dijo que es fundamental abordar políticas públicas de prevención para garantizar seguridad ciudadana. Para con esa formación ética de cualidades morales, poder partir en un respeto que se va efectivamente desde la compra de un boleto para acudir a un escenario deportivo, permitir que vaya la familia, como se habla mucho, por ejemplo, específicamente en el fútbol. Entonces, las políticas públicas van a permitir
que nosotros podamos realmente garantizar seguridad a la ciudadanía. Con estas comparecencias, la mesa cierra el ciclo de comisiones generales y ahora se concentrará en la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Al cumplirse un año de la creación del Grupo Parlamentario para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, este organismo prevé desarrollar para el próximo 13 de junio una Asamblea General de Mujeres para debatir en este espacio propuestas de leyes o reformas legales. La iniciativa busca recoger insumos para la nueva agenda de trabajo de este grupo parlamentario. El Pleno Nela Martínez de la Asamblea Nacional será el escenario para recibir a cientos de mujeres. En este espacio de participación simularán una sesión plenaria, con el fin de presentar propuestas de ley o reformas de leyes que serán planteadas a la coordinación del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Esta actividad se desarrollará al cumplirse un año de grupo parlamentario. Cada propuesta entregada será insumo para la agenda de trabajo. Entre los temas que ejecutará el grupo parlamentario será una evaluación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Los legisladores consideran urgente analizar si la norma está cumpliendo con su finalidad. El grave problema de las leyes no es el proceso preparatorio ni es la aprobación de las leyes, es el post-legislación. Cuando tenemos una ley que tuvimos la oportunidad de sacarla justamente en fechas especiales, pero que más allá que eso necesitamos potenciar. Tenemos que ir haciendo una evaluación de la ley. Desgraciadamente ni la Asamblea como tal no tiene un organismo que haga el seguimiento a la aplicación de las leyes. El grupo parlamentario además seguirá de cerca el tratamiento de otras normativas como salud sexual y reproductiva en el proyecto de Código de la Salud, reformas laborales y de seguridad social y reformas legales. Apoyar al grupo y hacer una reflexión, una evaluación en el tema de los derechos laborales, la equidad en el mundo del trabajo, la protección social. Para la construcción de la ley de la despenalización del aborto. Este foro cerrará con la firma de un pacto en defensa de las mujeres. Ponerlo en un documento para la firma y el compromiso de todos los quienes representan los grupos parlamentarios. En este acto además se abrirá un debate con las mujeres presentes, que en un lapso de 10 minutos podrán sustentar sus propuestas de leyes o reformas. Al finalizar la sesión votarán por las iniciativas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda legislativa. La agenda de actividades para esta tarde a las 14:30, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria para el conocimiento y resolución del memorando de 11 de mayo del 2018, mediante el cual la Secretaría General de la Asamblea Nacional comunica el requerimiento del CAL relacionado con la unificación de los proyectos de ley en materia agropecuaria. Primer piso del Palacio Legislativo. 15 horas, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para el tratamiento del proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, calificado como urgente en materia económica, en el 5º piso del Palacio Legislativo. 15:30, sesión de la Comisión del Derecho a la Salud, lectura, discusión y votación del articulado del texto unificado del proyecto de Código Orgánico de la Salud, esto en el 6º piso del Palacio Legislativo. De esta forma llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.